Un anillo de oro significa la contaminación de 10.000 litros de agua. Cada gramo de oro equivale a 1 tonelada de desechos sólidos. La minería no es desarrollo. Es destrucción. Huaglichimmi. Destruye la tierra, los bosques. La diversidad biológica del Ecuador. Cambia el paisaje, destruye la vida y la cultura de la gente. Se apodera de páramos. Urkutami apangapa munanga. Lagunas y valles. Bosques. Se adjudica territorios y fuentes de agua. Alpacunata, pugyukunatapa apangapa munanga. La minería es destrucción. Destruye la capa vegetal. Despedaza la cordillera. Alpamamata huaglichi. La minería no es empleo. Usa mano de obra ocasional. Emplea menos del 1% de la masa laboral. Es selectiva y no genera trabajo sustentable. Elimina a las otras actividades y genera conflicto social. Violencia y muerte. La policía, señor. ¿Cómo así? ¿Quiénes son ustedes para...? Con la minería, la biodiversidad y sus especies endémicas desaparecerán. Al igual que el agua cristalina de los ríos y su fauna que morirán por la contaminación. Ecuador ya dijo no a la minería. No a la minería. Ama minería tanishpami, Ecuador mamayactaca nerca. Defendamos nuestra decisión. Defendamos el agua. Yakuta Mitzano. Una mañana sin contaminación es mi derecho. Crecer en un ambiente sano con alimentos sanos es nuestro derecho. Defendamos la vida. Causa y manda. Me parece súper importante recalcar lo que va a topar el INTE en este momento son todas las afectaciones y amenazas que tiene el territorio del noroccidente y en particular del territorio de la bioregión del Chocó en la zona noroccidente de Pichincha respecto a las distintas actividades que pueden estar amenazando este riquísimo ecosistema. Adelante, INTE, por favor. Efectivamente hubo una consulta comunitaria en donde fue una consulta de buena fe. Algunos de los que estamos aquí estuvieron en esa consulta apoyando a la comunidad de Pacto, en donde fue contundente, ¿no? Más del 90% de la población le dijo no a la minería en Pacto. Fue una consulta que se hizo a nivel de la parroquia y que marcó un poco el antes y después, ¿no? Decirnos, la comunidad realmente quiere caminar hacia otro lado en términos de desarrollo de su territorio.
En la parroquia de Pacto tenemos más de 30 concesiones mineras, solo en Pacto, pero varias de ellas están dentro incluso del área urbano-rural, que no ha sido reconocida desde el municipio como área urbana-rural todavía. Para eso el plan especial, que hay que ahondar mucho en eso. Y entonces empecemos por señalar algo que a mi modo de ver debería hacernos a nosotros reflexionar. La pandemia nos está confrontando con una de las mayores crisis de la humanidad. Nunca antes habíamos sufrido como seres humanos un impacto tan agudo, tan complejo, tan masivo, tan brutal. Y esto podría ser también una oportunidad para cambiar. Pero lo preocupante es que al parecer los poderes del mundo, los poderes nacionales, sean políticos, económicos, incluso mediáticos, no han sacado una lección adecuada de la pandemia. No reconocen que el coronavirus es el resultado de la sistemática destrucción de la vida de la naturaleza y de la vida de los seres humanos, la desaparición de biodiversidad, la desaparición de bosques, la destrucción del agua, la contaminación de los ríos, la contaminación de los mares, del aire, etcétera, van configurando un escenario cada vez más pernicioso y cada vez más negativo para poder desarrollar la vida con dignidad. En ese escenario yo veo con preocupación, ya lo dije, que no hay una lectura adecuada. Y por el contrario, estamos viendo que se están volviendo a reeditar situaciones que deberían ir cambiando. Un par de ejemplos. ¿Cuál es la respuesta que están dando los países más ricos frente a la crisis económica? Reactivar la economía, volver a hacer crecer el Producto Interno Bruto. Y en Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, se está incentivando la industria automotriz. Ya tenemos cifras que nos indican que el número de vehículos y la contaminación, la emisión de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2, ya en el mes de junio era muy similar en este año a la que se tuvo en el año anterior. Estamos viendo como el uso de plástico, por ejemplo, ha aumentado de una manera vertiginosa en los últimos meses. En los Estados Unidos, entre el 250 y el 300%. Y eso va a provocar mayor contaminación. Estamos viendo también que la lógica esta de acumular por acumular se sigue manteniendo. A mí sí me llamó la atención, es una idea para ir pensando en el mundo en que nos estamos embarcando, que una persona, en un solo día, el lunes 20 de julio, en la bolsa de valores ganó $13,000 millones. Me refiero al fundador de Amazon, ¿ya? Y esa realidad en nuestro país viene acompañada con una corrupción desbocada. Y en ese contexto aparecen dos elementos muy preocupantes. Mayor autoritarismo. La forma de controlar la pandemia es con el disciplinamiento social, que sirve de la mano para seguir impulsando más de lo mismo, que es más de lo peor. Y esos son los extractivismos bajo la lógica de la razón del Estado, la utilidad pública. Y entonces aparecen esos discursos tan repetitivos que justifican violencias, violaciones, como la búsqueda de la prosperidad, del bienestar para toda la colectividad, combatir la pobreza, alcanzar el desarrollo y seguir en la senda del progreso, cuando bien sabemos que son apenas autojustificativos para hacer realidad atropellos y violaciones, manipulaciones a las leyes, irrespeto a la Constitución y destrucción de los bienes comunes. La flexibilidad normativa, la impunidad de las empresas, la represión y criminalización vienen de la mano y se siguen manteniendo los territorios de sacrificio en donde la apropiación de los recursos naturales es la norma. Y lo que estamos viendo y lo que nos contó ahora Inti para la mancomunidad del Chocó Andino es eso, una violación permanente de derechos que despierta la lucha de resistencia desde las comunidades. Y entonces nosotros tenemos aquí que revalorar esas luchas de resistencia, pero en clave de reexistencia. Yo creo que esto es fundamental. Cuando la gente se organiza y dice no a la minería, está diciendo simultáneamente sí a sus formas de vida que hay que respetar y hay que garantizar. Porque aquí hay un asunto que me preocupa a mí con frecuencia. Entonces, si no va a haber minería, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a obtener el dinero? Dennos alternativas. ¿Por qué que dennos alternativas? ¿Quién tiene que dar las alternativas? ¿Alternativas a qué?
porque no se trata simplemente de conseguir más recursos económicos para seguir haciendo lo mismo. Este momento, con esas luchas de resistencia y de reexistencia, se está asegurando una defensa concreta de la vida. Y esas muchas experiencias, esto es lo interesante, nos llevan a entender la diversidad de estos procesos, porque no hay un solo proceso. En esto venía pensando yo en los últimos días, desde que me invitaron, quería que Inti me dé alguna luz para aterrizar mi ponencia. Y claro, no hay una lectura única, no hay un manual de cómo resistir. Hay algunas reflexiones que se pueden hacer para enfrentar a las empresas transnacionales, mineras, petroleras, agroindustriales, pesqueras o lo que sea, pero lo que tenemos es que reconocer que desde cada territorio las respectivas comunidades encuentran las opciones para sobrevivir y construir alternativas. Y esas muchas existencias, esas muchas resistencias se han dado tanto en gobiernos neoliberales como en gobiernos progresistas, que a la postre van convergiendo en casi todo. Se diferencian más que nada en los discursos, pero en las prácticas, cuando hay que atropellar a las comunidades para fortalecer los extractivismos, es lo mismo. Y entonces aquí pensaba yo, ¿cuáles son esos casos referentes que podríamos mencionar? Más allá de lo que explicó aquí Inti, que me parece formidable y estupendo y alentador, hay el caso de Sarayaku, que avanza en su resistencia concreta desde la comunidad, sin participación del Estado, incluso contra el Estado, y alcanza apoyos a nivel internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso muy interesante del cual se puede aprender mucho, que tiene dificultades y problemas, sí, pero enormes potencialidades. El mismo juicio contra la Chevron Texaco es una demostración de cómo y dónde se puede resistir, y podríamos ver otros casos en nuestra región que podemos compararlos con otros espacios fuera del Ecuador, como es el caso de la resistencia en el Cantón Girón a través de una consulta popular, y en Colombia, en el Tolima y en muchísimas otras regiones que se levanta el tema de la consulta popular. Podríamos incorporar el tema de las autonomías zapatistas, y algo que me llamó la atención es la resistencia que se ha dado en contra del Estado en la isla de Muisne, en la provincia de Esmeraldas. Es otro caso muy interesante de resistencia y de construir ciertas alternativas. En un librito que se presentó la semana pasada, En Muisne nos quedamos, no nos vamos, en Muisne nos quedamos, se nos cuenta cómo el Estado de la época de Correa desató un régimen de terror para obligar a que salga la gente de la isla para entregar la isla a los turistas. Y todo levantando la tesis del bienestar de la colectividad, el riesgo al maremoto para que quede ese territorio libre para el gran capital. Entonces, lo que yo llego acá es a la necesidad de ir conociendo todas esas experiencias que hay en otras partes. Piensen ustedes la resistencia en el sur de Italia al gasoducto que va desde Azerbaiyán hasta la bota itálica, 5.000 kilómetros, y la gente resiste. La gente resiste defendiendo los árboles, los olivos centenarios y milenarios. La gente resiste en ese mismo país frente al tren de alta velocidad atado a los extractivismos en el norte. La gente resiste defendiendo el bosque de Hambach en Alemania. La gente resiste en Dakota. ¿A dónde llego yo? La importancia de estudiar todas esas luchas de resistencia que vienen atadas con propuestas de reexistencia. Y eso nos lleva necesariamente a valorar esa diversidad de luchas y establecer redes de solidaridad. Y de lo que estamos viendo como conclusión de esta pandemia, la necesidad de recuperar lo que sería el paradigma de los cuidados. Lo que cuenta ahora es la vida. Lo que cuenta es cómo podemos nosotros asegurar en nuestras comunidades, en nuestras familias, las condiciones mínimas de alimentación, soberanía alimentaria, las condiciones mínimas de salud, que está atada la soberanía alimentaria a una salud preventiva, no solo curativa, las condiciones mínimas de ingresos. Y ahí aparece algo muy interesante, la renta básica universal, que podría hacerse realidad desde comunidades concretas. Y eso hay experiencias como en Maricá,
cerca de Río de Janeiro, en un cantón. Y ahí se podría ir pensando inclusive la lógica de monedas locales y de monedas alternativas. Y se podría ir dando paso a una lucha en donde se vayan ampliando la satisfacción de las necesidades. El uso, por ejemplo, de la hidroenergía, pero no para proyectos extractivistas, sino para mejorar las condiciones de vida de la propia comunidad sin afectar los equilibrios ecológicos, el tema del manejo del agua potable y de las aguas servidas. En fin, las opciones son muchas. Lo único que hay que tener conciencia es que eso surge desde cada territorio con cada comunidad y muchas veces en contra del gobierno central y de los gobiernos locales. Son alternativas que se construyen sin permiso. Simplemente concluyo con una reflexión que me parece fundamental. Inti nos habló una y otra vez de la minería. La minería se presenta en este momento como la gran alternativa para el país. No, esto es uno de los mayores errores. Nos están engañando de una manera brutal. Si no tomamos conciencia de la importancia que tiene la defensa de los territorios, la defensa de la naturaleza, la defensa de las culturas, la defensa de las comunidades, vamos a cometer un gravísimo error y la situación va a ser cada vez peor. En ese escenario, yo creo que es fundamental recuperar las culturas locales, potenciarles y encontrar caminos propios, sin permiso, sin pedir autorización. Las comunidades deben organizarse y deben resistir. Si pueden conseguir solidaridad internacional, bienvenida. Si pueden conseguir el respaldo de los gobiernos locales, bienvenidos, pero ese no debe ser el punto de orientación ni la lógica primordial. Lo importante aquí es hacer realidad comunitariamente, en este caso quizás con ordenanzas a nivel parroquial, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Ustedes tienen la palabra, ustedes nos están enseñando. Muchas gracias. En la ruralidad se vive una eterna indefensión, ¿sí? No tenemos dinero para cubrir abogados, no tenemos a veces ni siquiera el tiempo con los vecinos para estar en las luchas antimineras, ¿no es cierto?, defendiendo el territorio. Te agotas de estar poniendo cadenas todo el tiempo, luchando, arriesgándote la vida, botándote al frente de las volquetas. Y si bien es cierto, es bien interesante, a veces digo, filosofar sobre lo que tenemos que hacer y de lo que está sucediendo. También tenemos que pensar cómo fortalecer estas luchas a nivel local y cómo darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque a veces les comento, sí se siente como un poco débil el tema de la defensa en el territorio, ¿sí? Es complicado para la gente rural llegar a poner una ¿cómo se llama?, una demanda para que no le entreguen el agua a una empresa y sí se siente mucho esa indefensión que les digo. No sé qué piensan ustedes, sí me gustaría escucharles. De los 30 proyectos, por ejemplo, en megamineros, existen 30 proyectos en megamineros en el país, y si es que sacamos algunos datos, por ejemplo, que usa William Sachs, de los 7 proyectos estratégicos, solamente se crearán 5.600 empleos directos en su fase de construcción y solamente 2.315 empleos en la fase de explotación, es decir, un valor muy mínimo de explotación, de empleos que genera la industria minera, con lo cual, si es que podemos exponer esta información, se puede visibilizar que es un mito el tema de que se generaran tantos empleos con respecto al tema de la minería. Yo les quiero comentar que el día de ayer estuvimos no sé, hay una persona que está compartiendo pantalla, me parece, pero bueno, les quiero compartir que el día de ayer estuvimos en Cotacachi y pudimos concretar con el alcalde, con Auqui Dituaña, esta propuesta que se está realizando desde INTAC Santuario de Biodiversidad. Les comento, por ejemplo, que en INTAC se han descubierto 2 ranas endémicas que, como lo ha dicho Inti, esta zona es tan biodiversa y tan endémica que las ranas, por ejemplo, son un bioindicador muy importante de esta biodiversidad. Y hay, por ejemplo, la rana confusa y la rana osicuda, que según los expertos y los científicos dicen es como haber encontrado un dinosaurio en el Ecuador. Es una importancia científica extremadamente grande porque son los últimos de su género y son justamente ranas que se encuentran afectadas directamente por la cascada, que están en las cascadas gemelas, que están afectadas directamente por la concesión de Yurimagua.
Entonces, si realmente tenemos un país que respeta y garantiza los derechos de la naturaleza, ¿cómo puede darse una explotación minera que definitivamente va a atentar con la vida, que tal vez extinguir especies que recién estamos descubriéndoles, ¿no es cierto? Si es que tenemos un país que reconoce derechos de la naturaleza. Entonces, esa ambivalencia entre derechos de la naturaleza y minería es algo que tiene que resolverse, que esperamos que sea un debate muy importante dentro de las próximas elecciones, pero que especialmente, más que las elecciones, yo le tengo confianza a la sociedad civil organizada, que puede impulsar procesos jurídicos, que puede impulsar procesos de campañas para que la gente conozca el verdadero valor de nuestra biodiversidad. El bosque húmedo del subtrópico de Quito guarda muchas esperanzas, mucha vida para los quiteños y para todos los ecuatorianos. Quisiéramos que eso también se contagien de ese positivismo, de esas buenas vibras, de esa visión hacia las autoridades de control y que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar, que nos dejen desarrollar las buenas alternativas de vida que tiene el Chocó andino, que tiene la parroquia de Pacto, que tiene producción, que tiene agricultura, que tiene artesanías, que tiene turismo. Por Dios, no sé qué más tenemos que hacer para caminar y hacer más fuerza para llegar hacia los diferentes niveles de gobierno y a las instituciones de control. De nuevas realidades, esta misma forma de comunicarnos, la ausencia del abrazo como gesto del ser humano, la sospecha como condición de la conducta de la gente en las calles, todo eso nos lleva a repensar nuevamente la existencia de otra manera, ¿no? Y en esa medida también se trata de dar respuestas a lo que significa la lucha de quienes están sosteniendo la vida, que es en este caso las comunidades que enfrentan a las ratas, que son las minerías, pues que son las compañías mineras que aprovecharon la cuarentena para salir y seguir con su proceso de destrucción. Entonces, claro, esa es la razón por la cual yo hago este corto documental que se llama Hatun Pandemia, ¿ya? Precisamente para mostrar al Ecuador lo que significa eso que se presenta como la tabla de salvación, como la respuesta a la crisis económica en la que estamos sometidos, en la que estamos viviendo. Entonces, ese es un poco, las urgencias te llevan también a dar respuestas urgentes. Y en eso estoy medio observando. Igual hice un muy pequeño corto respecto del Día Internacional del Manglar, que es otro ecosistema devastado por la codicia, por ese absurdo que se llama la acumulación de dinero, ¿no? Ha destruido el 80% del bosque manglar, del ecosistema manglar. Entonces todo eso, esas urgencias me llevan a estar siempre al lado de la resistencia. Ay, pero qué.